Muy bien, continuamos con el estudio de Romanos 3. Vamos a leer los versículos que comprenden del 21 al 31. Vamos a leer todo este párrafo. Dice así la palabra de Dios, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Señor, una vez más te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, por esta libertad que tenemos. Señor, y pedimos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos ilumines y podamos comprender, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta mañana a través de tu palabra. Sabemos que no lo haces con una voz audible, sí sabemos que lo haces a través de tu palabra. Así lo has determinado y así lo creemos de todo corazón. Y Señor, y sabemos que tú lo haces de esta forma, de esta manera, y por eso acudimos a ti, Señor. Y sabemos, Señor, del poder que tiene tu palabra. Señor, sabemos que tampoco vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la diste, la exhalaste de tu propia boca. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Titulé el mensaje de hoy: la justicia perfecta de Dios se obtiene únicamente mediante o por medio de la fe. La justicia perfecta de Dios se obtiene únicamente por medio de la fe. La semana pasada veíamos que la justicia que un ser humano posee o puede llegar a alcanzar, en realidad es injusticia. Pero la justicia perfecta de Dios se obtiene únicamente por medio de la fe. Y eso es lo que vemos en algunos de los versículos que vamos a profundizar hoy, Dios mediante, versículo 22 al 25, donde Pablo enfatiza algunos elementos de la justicia que Dios imparte a los que confían en su Hijo Jesucristo. Allí en el versículo 22 vamos a ver una justicia que se aparta del legalismo. En versículo 23 es dada por medio de la gracia. En versículo 24 se ha obtenido mediante la redención. En versículo 25 se ha pagado con sacrificio expiatorio. Lo que vemos en estos versículos es que el apóstol quiere dejar bien en claro que la justicia de Dios que Él imparte a cada creyente es totalmente aparte de lo que un ser humano puede llegar a hacer o realizar. Está fuera de cualquier esfuerzo humano. No tiene nada que ver la justicia que imparte Dios a los que confían en Él. No tiene nada que ver con buenas obras. No tiene nada que ver con méritos humanos. Nada que ver. Y entonces Él se toma, digamos, el trabajo de versículo tras versículo de poner bien en claro este concepto. Sabemos que el apóstol Pablo, antes de su conversión, él mismo era un representante del legalismo judío. Acompáñenme, por favor, a Filipenses 3. Filipenses 3. Vemos el versículo 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne,
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol tenía, dice, suficientes razones para poder confiar en su propia carne, en lo que él era. Y sin embargo, él nos enseña que la justicia no se alcanza por méritos propios, por esfuerzos humanos, por lo que uno puede alcanzar, por lo que uno puede generar, no es por eso. Es tan solamente por la gracia de Dios por medio de la fe. El espíritu del legalismo se infiltró en la iglesia por la intervención de muchos judíos que aparentaban ser creyentes, pero en realidad se estaban oponiendo al nombre de Cristo. Así, de esa forma se fue infiltrando el legalismo dentro de la iglesia. Y a ellos el apóstol hace referencia como los judaizantes, ya que trataban de añadir al evangelio algo más, el legalismo, tradiciones, mandamientos de hombres, el evangelio más esto, el evangelio más aquello, el evangelio más circuncidarse, el evangelio más guardar el día de reposo. Por esa razón, Pablo les escribe a los hermanos de Colosa. En Colosenses 2:16 encontramos que el apóstol dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Veamos otra cita que también encontramos en Gálatas. (2:16) sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Solamente por la fe se obtiene la justicia de Dios, no por el evangelio más obras, más méritos humanos, solo por la fe. En Gálatas, ahí, capítulo 5, versículo 1 y 2, nos dice: estad pues firmes de la libertad con que Cristo nos hizo libre. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y el versículo 6 dice, de acá del capítulo 5 de Gálatas: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Solamente por la fe, dice Pablo, por lo tanto deben estar firmes y deben gozar de la libertad que nos ha dado Cristo. También leímos en el párrafo de Romanos 3, versículo 28, donde dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Claramente el apóstol nos muestra en estos versículos y en los pasajes que hemos leído, que también el Señor lo usó a él para escribir esas cartas, que la fe, que la justicia se obtiene solamente por la fe, sin las obras de la ley. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la justicia de Dios. No hay nada, en absoluto. Y podríamos considerar otros pasajes, tales como, que conocemos muy bien, Efesios 2, 8 y 9, por ejemplo, que dice que obtenemos la salvación no por obra, sino por gracia, por medio de la fe. Y esto dice no de vosotros, sino es un don, es un regalo de Dios. Y muchos pasajes donde van a mostrar, van a evidenciar la verdad básica del Evangelio, de que nunca jamás se puede llegar a ser justo delante de Dios
por medio del esfuerzo humano. Jamás. Nunca. Ahí si podemos ver también rápidamente Gálatas capítulo 3. Versículo 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Bien claro, papá. Nadie pudo cumplir la ley. Por lo tanto, todos somos malditos. Y como leíamos en versículo 10 del capítulo 3 de Romanos, dice: como está escrito, no hay justo ni a uno. Nadie pudo cumplir, excepto Jesucristo, la ley perfectamente de Dios. Nadie. Por lo tanto, todos malditos. Por lo tanto, es como acabamos de leer, solamente por la fe y no por las obras de la ley. Aún así, la ley revelada por Dios, no podemos, no llegamos, somos incapaces, nos quedamos cortos. Pablo nos declara que la justicia de Dios no solamente se da aparte del legalismo, sino que también ha sido dada por revelación divina, siendo testificada, dice Pablo, por la ley y los profetas. La ley y los profetas no tenían el propósito de mostrar a los hombres la manera de alcanzar su propia justicia, sino que apuntaban al Mesías venidero, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, quien sería en sí mismo la provisión de justicia perfecta que Dios demanda de nosotros los seres humanos. Ese fue el propósito, esa fue la intención de la ley y los profetas: mostrar a nosotros las personas de aquel momento, que no podían alcanzar su propia justicia. No había forma, pero sí que apuntaban al gran Mesías, al Mesías venidero, al Salvador, al Hijo de Dios. Y él sí lo iba a proveer de la justicia perfecta de Dios Padre. La justicia absoluta, la justicia perfecta de Dios es adquirida únicamente por medio de la fe. Ese es el tema que Pablo enfatiza en estos versículos y quiere dejar bien en claro. La justicia de Dios es el tema de Pablo también a lo largo de toda esta carta, como bien hemos ya estado estudiando capítulos anteriores. Veamos qué dice capítulo 4 de Romanos, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El versículo 13 de este mismo capítulo dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La justicia de la fe. Si vemos en capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo somos justificados? Por medio de la fe. Jesús, en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La obediencia a la palabra de Dios es prueba de la fe verdadera. ¿Cómo te das cuenta si verdaderamente posees la fe verdadera? Has sido declarado justo, has conocido la justicia de Dios, posees la justicia de Dios, la perfecta justicia que se obtiene por medio de la fe, a través de la obediencia a la palabra de Dios. Si posees esa fe falsa, la evidencia es que permaneces en pecado, en desobediencia a la palabra de Dios. En 1 Juan 2:4 nos dice la Escritura: el que dice yo le conozco
y no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan. No pasa por lo que decís, por lo que expresan tus labios, por lo que expresa tu boca. No pasa por si decís que yo tengo mucha fe. Ese decir, ese expresar con tus labios, yo tengo mucha fe en Dios, no es sinónimo de poseer la fe verdadera. La fe verdadera, ¿cómo te das cuenta si verdaderamente has obtenido el regalo de la fe verdadera, porque ni siquiera lo generamos nosotros? Es que obedecemos la palabra de Dios. Cuando tenemos la fe falsa, la confirmación de que no tenemos la fe verdadera, es que vivimos según nuestros apetitos de nuestra propia carne, según nuestro propio criterio, según nos parece mejor tomar esta o aquella decisión, pero lejos de vivir una vida de obediencia a Dios. Por eso, como mencionábamos 1 Juan 2:4, dice Juan, no es que decís, cuando decís que yo le conozco y en realidad no obedeces su palabra, no es que estás diciendo una mentira al momento que expresas eso, sino que dice Juan acá que tu carácter es mentiroso, o sea que todavía seguís siendo una persona inconversa, que no has, porque continúa Juan diciendo, y la verdad no está en esa persona. No has conocido la verdad, no tenés la fe verdadera, dicho en otras palabras. Santiago 2:17 dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No es que necesitas obras para obtener la justicia, como estábamos diciendo recién, no es eso, no es ese el concepto. Sino lo que estamos hablando y lo que está hablando Pablo, precisamente es que cómo evidenciar, cómo te das cuenta de que si verdaderamente tenés la fe verdadera. Es que tu vida demuestra que sí la tenés. ¿Cómo? ¿Cómo demuestra tu vida? Es que tenés una vida de obediencia a la palabra de Dios. Quizás, no sé cuál es tu caso, pero quizás todavía continúas engañado o engañada pensando que sos un creyente o una creyente, porque depositas esa fe que es falsa en cosas que has podido realizar a lo largo de los años, como por ejemplo leer la Biblia, como por ejemplo conocer algunos versículos de memoria, como por ejemplo asistir a una iglesia, contar con ciertas buenas intenciones en realizar buenas obras. Pero en realidad lo que Dios nos enseña en su palabra es que poseer la fe verdadera es mucho más que eso. Porque esas son cosas que podés hacer sin tener la fe verdadera. Porque la fe verdadera es aquella persona que obedece, que se sujeta, que es importante la palabra de Dios. Y como dice Pedro, ha sido renacida por el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, ama la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Una persona es salva por medio de la fe en Jesucristo solamente, sin depender de ninguna otra cosa. No es que necesitas la fe en Jesucristo y algo, no. Solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe salvadora en Jesucristo, que el Nuevo Testamento enseña, es mucho más que una simple afirmación de ciertas verdades acerca de Jesucristo. Porque dice la Escritura que aún los demonios creen y tiemblan, según Santiago 2:19. No pasa por afirmar ciertas verdades que podés quizás ya conocer, porque hace mucho tiempo que estás asistiendo a una iglesia, o quizás tenés conocimiento de ciertas verdades bíblicas y pensás que por afirmar esas verdades acerca de Jesucristo sos una hija o un hijo de Dios. Porque la Escritura dice que hasta los demonios creen y tiemblan, según Santiago 2:19. Quiero que me acompañen a Marcos 5.
5.1, podemos leer del 1 al 13. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Impresionante ver la reacción de los demonios, que los demonios también conocen a Jesús. Y declaran que, dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Y cómo saben que van a ser atormentados? Porque dice, te conjuro por Dios que no me atormente. Los demonios creen en Jesús, creen en Dios, conocen de Dios, conocen del poder de Dios, conocen lo que Dios va a hacer con él, pero sin embargo no son hijos de Dios. Por eso dice Santiago, o sea, vos decís que tenés fe en Dios, bien hacés. Los demonios también creen y tiemblan, como vemos aquí. También tenemos otro episodio similar en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros dando voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Quiénes son estas personas? Dice esta muchacha, siervos del Dios Altísimo. Seguida por un espíritu inmundo. La fe salvadora en Jesucristo involucra el ejercicio de la voluntad. Consiste en disponerse uno mismo en sumisión total al señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te das cuenta de esta forma? Cuando realmente los mandamientos de Dios, la palabra de Dios es importante. Cuando realmente vos estás dispuesto o dispuesta a someter tu propia voluntad al señorío de nuestro Señor Jesucristo, al señorío o a la autoridad de la palabra de Dios. Ahí te das cuenta verdaderamente si sos un hijo o una hija de Dios, si tenés la fe salvadora que Dios te da o no, o la fe que podemos tener como seres humanos, la fe falsa, la fe que nos salva. Pablo en Romanos 6, 17, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, hay una conversión, un giro de 180 grados, dice, habéis obedecido de corazón. Obedecés de corazón la palabra de Dios. ¿Realmente es importante obedecer la palabra de Dios?
Pensaba mientras estudiaba este pasaje, cómo reaccionás o cómo salís de esas situaciones límites que se nos presentan muchas veces a diario. Situaciones injustas quizás en el trabajo, como en nuestra casa, en el tráfico, en la familia, donde sea. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondes cuando te ofenden? ¿Cómo reaccionás? ¿Basado en la palabra de Dios? ¿Controlado por el Espíritu Santo? ¿Teniendo en cuenta, siendo importante lo que la palabra de Dios nos dice claramente? ¿O te dejas llevar por tus propios impulsos? Por lo que dicta tu propio corazón. También es una forma de darnos cuenta qué tan importante es la palabra de Dios. Qué tan dispuestos estamos a obedecer la palabra de Dios. Porque mientras que todo está con el agua calma, mientras que las cosas salen como nosotros deseamos, podemos simular cierta apariencia de piedad. Pero cuando las cosas no salen como nosotros planeamos, deseamos, cuando tenemos que soportar cierta injusticia, cuando nos ofenden, cuando nos hacen quedar mal injustamente, ¿cómo respondemos? Respondemos con paciencia, respondemos con amor, respondemos con misericordia. ¿Cómo es nuestra respuesta en esas situaciones límites? Pensaba qué tan importante es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que debemos emitir palabra sazonada con sal, siendo tardos para hablar, prontos para oír, enseñándonos claramente que debemos ser tardos para airarnos. ¿Cómo salen nuestras palabras, como estudiamos unas semanas atrás? ¿Para dar gracia a los oyentes, para edificar a quienes nos escuchan, o cargadas de veneno mortal, como dice Santiago? ¿Cómo respondemos en situaciones límites? Yo creo que es interesante pensar, examinar nuestros corazones en esos momentos, porque en momentos de quietud, en momentos de bonanza, todo es más llevadero, todo es más fácil, pero en esos momentos yo creo que es clave para ver dónde realmente estamos parados, qué tan importante es la palabra de Dios para nosotros. Si ponemos en primer lugar la palabra de Dios y obedecerle y sujetarnos a ella, someternos a ella, o damos rienda suelta a nuestro corazón, a nuestro enojo, a nuestra ira, a nuestro pecado, porque no es otra cosa que lo que genera nuestro propio corazón. Por eso la Biblia dice que nuestra ira no obra la justicia de Dios. Nuestra ira siempre es como que cuando nos hacen algo injusto, nosotros siempre nos acordamos gentilmente de devolverle con interés, porque no somos justos, porque somos vengativos por naturaleza, porque somos egoístas, porque somos egocéntricos, porque somos, como dice Pablo, como hemos estudiado, somos sepulcro abierto, sinceramente. Es lamentable nuestra condición, y en realidad lo peor de todo es que, siendo lamentable nuestra condición, nos creemos que somos medianamente buenos. Creemos que no somos tan malos, que hay otras personas que sí son malas. Pensemos, para aplicar de una forma práctica, si realmente nosotros hemos conocido, disponemos la justicia de Dios, si tenemos por su gracia y misericordia la fe salvadora. Si tenés la fe salvadora, realmente vas a sujetarte, vas a someterte a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. No vas a solamente decir con tu boca, sino vas a estar dispuesto o dispuesta a obedecerle a cualquier precio, aun cuando más te cueste. Ahí es donde realmente sale a la luz lo que verdaderamente somos en esencia, por lo que es tan importante para nosotros el obedecer a Dios. Jesucristo es la encarnación misma de la justicia de Dios. Es debido a esa verdad que Él puede impartir justicia divina a quienes confían en Él. Jesucristo es la encarnación misma
de la justicia de Dios. La provisión de salvación y la justicia que trae está disponible para todos los que creen en Él. Cualquier persona que crea en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida será salva. ¿Por qué dice la Escritura? Porque no hay diferencia. No hay diferencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, dice Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Por tanto, cualquier persona que cree en el Señor Jesucristo, haya sido un asesino, haya sido una prostituta, haya sido un ladrón, haya sido un violador, haya sido un homosexual, haya sido un hipócrita religioso, haya sido un falso maestro, haya sido un ateo, o haya sido lo que haya sido, según la Biblia, se salvará. Porque no hay diferencia. Y es importante entender ese concepto bíblico. Yo, antes de conocer a Cristo, pensaba que este tipo de personas que he mencionado no iban a poder ser salvas jamás. Esto es lo que yo pensaba. En mi ignorancia, en mi impiedad, no siendo aún convertido. Creyendo, sí, siendo engañado, sí, creía que era un convertido. Precisamente por esto, porque yo no era como esas personas. Pero Dios dice que no hay diferencia. Y es interesante ver lo que Pablo nos da, qué enseñanza nos deja con claridad aquí en Romanos 3, los versículos que hemos dado lectura. De la misma forma que nadie es lo suficientemente bueno para salvarse, nadie es tan malo o tan pecador que Dios no pueda perdonar y salvar. Porque ante los ojos de Dios no hay diferencia. Pablo mismo no fue demasiado perverso como para no ser salvo. Y hemos leído, él fue perseguidor de la iglesia. Y nosotros sabemos por la Escritura cómo maltrataba, torturaba y daba muerte a los creyentes. Y humanamente pensamos, ese tipo no se podría haber salvado jamás. No era digno del perdón de Dios. Dios no podría haber impartido su justicia, haberlo declarado justo jamás. Fíjate lo que hizo. Y dice Pablo, no existe distinción alguna entre los que son salvos, porque tampoco existe distinción entre los que están perdidos. Porque leímos 3:23 de Romanos, por cuanto todos pecamos, y estamos en el último lugar en lo concerniente a la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice Pablo en Romanos 3:23. Destituido significa ser el último, o ser el inferior. Todos, en cuanto a la gloria de Dios, estamos en la misma línea. Nadie está más adelante que otro. Todos estamos bien lejos de Dios, separados a la misma distancia. Todos, porque todos pecamos, porque todos somos pecadores. Ningún ser humano está en mejor posición en lo concerniente a la gloria de Dios, para que Dios se apiade más de él que de otra persona. Nadie, absolutamente nadie. Eso es lo que nos dice la Escritura. Es lo que ya leímos y profundizamos. No hay justo ni aún uno. Efesios 2:1 nos dice que estamos todos muertos en delitos y pecados. Y Romanos 3:23 nos dice que todos estamos en el último lugar. Todos estamos en la misma línea. No hay nadie que está en mejor posición para con Dios, para que Dios se agrade más de él que de nosotros, o que de otros. Dios justifica por gracia, por medio de la fe. Por definición, un regalo es algo que se da gratuitamente, es algo que una persona recibe sin haberlo ganado ni merecido. Ninguno de nosotros merecía la salvación, ninguno de nosotros.
ni de nosotros ni de nadie, nadie, absolutamente nadie. Tampoco podíamos ganarnos la salvación. Y esa es la idea que ha desarrollado Pablo. Ese punto que quiere que entendamos, que no podemos hacer nada o no pudimos hacer nada para ganarnos, para obtener la justicia de Dios. Nada, solamente por medio de la fe, por medio de la obra redentora de Jesús en la cruz. Porque Jesucristo es la encarnación misma de la justicia de Dios. Si sos un hijo, una hija de Dios, vos disponés del más grande de todos los regalos de Dios, que es la salvación, por medio de su Hijo Jesucristo, la cual te otorgó de pura gracia. De pura gracia. Tenemos el más grande de los regalos de Dios. Tremendo regalo. Con la salvación deberíamos estar más que agradecidos todos los días por siempre. Porque es algo que no merecíamos y algo que jamás hubiésemos podido ganar. Y aquí en Romanos 8, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y en Mateo 6, que conocemos muy bien, dice que los que no conocen a Dios, los impíos, los inconversos, se preocupan por la comida, por la bebida, por el vestido. Pero nosotros no nos debemos preocupar por estas cosas, no nos debemos afanar por estas cosas. Sí nos debemos, de cierta forma, preocupar o darle la prioridad que se merece, es en buscar la justicia de Dios, en obedecer a Dios. Es en vivir cada día en el temor de Él. Es lo que nos dice Salomón en Eclesiastés: es temer a Dios, obedeciendo sus mandamientos cada día. ¿Cómo te das cuenta que temes a Dios? Porque sos obediente a la palabra de Él. No hay otra. Y teniendo el mayor de los regalos, dice que Dios se va a ocupar de las demás cosas. No debemos afanarnos por las demás cosas. Tenemos lo más grande. Jesucristo pagó tu deuda de pecados. Canceló tu deuda de pecado. Canceló mi deuda de pecado. Para Dios tu salvación, obviamente que no fue gratis. Le costó la sangre del unigénito del Padre. Para vos y para mí fue así un regalo. Fue algo que no tuvimos que pagar. Pero para Dios no fue gratis. Hubo un precio que tuvo que pagar Dios. Y ese precio fue la sangre de su único Hijo Jesucristo. Para que vos y yo pudiéramos disfrutar de una salvación tan grande. De una salvación eterna. De una salvación que no se pierde. Porque no depende ni siquiera el 0,0001% de nosotros. Depende del 100% de Dios. Por eso es segura la salvación. Por eso es segura la vida eterna. Y la obtuvimos de pura gracia. No tuvimos que hacer nada, no pudimos hacer nada que agradara a Dios, para que Dios nos tuviera en cuenta. No estábamos un metro más adelante para poder que Dios tuviera misericordia de nosotros y no de los restos. Estábamos todos en el último lugar. Fue de pura gracia, porque Dios quiso salvarte a vos. Porque Dios quiso salvarme a mí. Damos este regalo, tremendo regalo, el más grande de todos. Fue de pura gracia, fue por medio de la fe. No por obra, como dice Pablo en Efesios, para que nadie se gloríe. No puedo atribuirme mérito alguno, ni yo, ni vos, ni nadie. Porque eso fue un regalo dado por Dios. Él lo hizo todo a través de Jesús, a través de su Espíritu Santo. Convenciéndote de pecado, justicia y juicio, regalándote la fe para que pudieras creer. A causa de la absoluta pecaminosidad e incapacidad del ser humano para alcanzar por sí mismo el estándar de la justicia de Dios, la redención de un pecador únicamente podía venir como resultado de lo que en Cristo Jesús es en Cristo Jesús, el Salvador sin pecado,
era el único que podía pagar el gran precio para redimir a los viles pecadores como vos y como yo. Nos dice 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, que no conoció pecado, pero nosotros sí. Dice David en Salmo 51, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Cité recién de Efesios 2:1, que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos. Nacemos bien muertos, viles pecadores, bien pecadores, como hemos estudiado. Sepulcro abierto es nuestra garganta por naturaleza. Veneno de víboras, de serpiente hay de nuestra lengua, o debajo de nuestra lengua. Eso es lo que somos por naturaleza. Por eso, ¿cómo vamos a hacer algo bueno? ¿Cómo vamos a tener vamos a tener alguna distinción delante de Dios para obtener el favor de Dios? No hay diferencia. Todos estamos en la misma línea delante de Dios. Todos somos viles pecadores. Todos necesitamos un Salvador como Él ha provisto en la persona de Cristo. Dios puso a su unigénito Hijo a la vista de todas las personas. No lo hizo de una forma oculta, lo hizo a la vista de todos. Padeció la muerte más cruel, más vergonzosa. Por amor a vos, por amor a mí. Porque alguien tenía que pagar el precio para cancelar nuestra deuda de pecados. Y esa fue la persona de Cristo. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Jesucristo recibió la ira justa de Dios Padre que vos y yo debíamos recibir. Él, Jesucristo, fue nuestro sustituto. Él fue nuestra propiciación. Él fue la satisfacción de Dios. Él descargó su ira justa y satisfizo la ira de Dios Padre. La única satisfacción o propiciación que podía ser aceptable para Dios es la que ofreció Jesucristo en la cruz. Era el único perfecto, era el único justo sobre la tierra. Era el único que cumplió toda la ley perfectamente. Y era el único que podía reconciliarnos con Dios Padre, reconciliar al hombre con Dios Padre. ¿Quién tenía que ser? Tenía que ser Dios mismo, tenía que ser Dios encarnado, tenía que ser hecha por Dios. Dios Hijo es el único que nos libra de la ira de Dios Padre. Por esta razón Dios en carne humana, Jesucristo, dice 1 Timoteo 2:6, se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesucristo fue el único que aplacó la ira de Dios. Solamente Jesucristo. Vos y yo, sin poderlo lograr, tendríamos que haber pasado por la eternidad para siempre en el lago de fuego que nunca se apagará, llamado infierno, que llama la Biblia infierno, donde el gusano no muere. Y aún así no poder saldar nuestra deuda. Pero Jesucristo sí la saldó en la cruz de Calvario. Él es nuestra propiciación. Jesucristo sí satisfizo la ira de Dios Padre. Aplacó la ira de Dios. Y dice que la justicia de Dios ha sido puesta en nuestra cuenta, tan solamente por gracia, por medio de la fe. No hay ningún mérito que vos puedas darte por sí mismo, que hayas logrado, que hayas tenido para que Dios se apiadara de vos. No hay nada, no existe, no hay manera, no hay forma. Y eso es lo que quiere dejar bien en claro el apóstol Pablo. Como dije antes, ¿cómo te das cuenta si verdaderamente has conocido
o tenés la fe salvadora. Examina tu vida, examina tus conversaciones, examina, como hemos dicho en otras oportunidades, cuáles son tus temas de importancia, qué es lo que predomina en tus conversaciones, qué predomina en tus proyectos, qué es lo que tiene verdaderamente valor, cómo respondes en situaciones límites, si Dios es glorificado en tus respuestas en las situaciones límites o no, o simplemente das saciedad a tu carne, a tu corazón. Para ir finalizando, Pedro, en su primera carta, escribió allí en capítulo 1, primera de Pedro 1, 18 y 19, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. No, fuimos rescatados no con cosas corruptibles, dice Pedro, como podrían ser oro y plata, que nosotros muchas veces por naturaleza deseamos, sino dice con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre preciosa de Dios, humanizado, como un cordero sin mancha, sin defecto, sin contaminación, justo, 100%. Ese fue el precio de tu salvación. Ese es el precio de mi salvación. Hebreos 10. Hebreos 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y el versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, una sola vez tuvo que pagar Cristo. Y nos hizo perfectos para siempre. A nosotros los santificados, a los apartados para Él. Y Colosenses 2. Colosenses 2:11 dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria sea al Señor. Alabado sea el Señor. Qué salvación, como dice el escritor de Hebreos, qué salvación tan grande disponemos por su gracia y misericordia. Y para terminar, quiero animarte a que consideres si verdaderamente Dios en su gracia y misericordia te ha regalado la justicia de Dios. Ha puesto en tu cuenta, te ha pagado tu deuda de pecado y ha puesto en tu cuenta su justicia. Examina tu corazón frente a la luz de la palabra de Dios, no según tus propios criterios, no según tu propio razonamiento, sino a la luz de la palabra de Dios. Pensá si verdaderamente amás a Dios por sobre todas las cosas, si le buscas a Él en primer lugar, si Él es más importante que cualquier otra persona, que cualquier otra cosa, si amás su palabra, si la deseas como el niño recién nacido que desea la leche de su mamá, si así con esa intensidad deseas la palabra, porque la palabra es el alimento que necesitamos, lo que hemos nacido de nuevo, lo que hemos nacido espiritualmente,
porque como dice 1 Corintios 2, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu porque no ha nacido espiritualmente, porque sigue muerto en delitos y pecados. Si deseas la palabra de Dios, ¿cómo respondes en situaciones límites? Si es importante sujetarte, someterte a la palabra de Dios en esas situaciones, o dar rienda suelta a lo que dicta tu corazón, a lo que dictan tus palabras. De esa forma te darás cuenta si verdaderamente has conocido al Dios de la Biblia, si realmente has obtenido por gracia y misericordia la salvación que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se dio a sí mismo en rescate, por vos y por mí, por todos aquellos que iban a creer en Él. Solamente Jesucristo es aquella persona que aplacó la ira de Dios. La ira de Dios está sobre, como bien hemos leído en Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios quiera usar su palabra para orar en tu corazón, para orar en cada uno de nuestros corazones, y así Dios una vez más ser glorificado. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque realmente ella nos alimenta, gracias Señor porque a través de ella Señor podemos conocerte más, podemos con la ayuda de tu Espíritu Santo alinear más nuestro carácter al carácter de Jesucristo, porque Señor podemos con tu ayuda ir Señor dejando a un lado lo que desea nuestro corazón, los procedimientos que determinan nuestro corazón dejados a un lado, las respuestas que determinan nuestro corazón dejadas a un lado, las palabras que no edifican dejadas, no expresadas, las que despiden veneno mortal, como dice tu palabra, no pronunciadas, sino aquellas, Señor, que son para edificar a quien nos escucha, Señor, con verdad, pero en amor, sazonada con sal, como dice las Escrituras. Señor, pedimos, Señor, que tú nos ayudes a examinar nuestros corazones a la luz de tu palabra. Señor, queremos ser los que te hemos conocido cada día más obedientes a ella. Señor, queremos buscar glorificarte en cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras actitudes y también con nuestros pensamientos, Señor, ayúdanos para que también te glorifiquemos. Pedimos, Señor, que bendigas a los hermanos presentes, como también, Señor, a aquellos que no han podido llegar a este lugar, que vuelve también sus corazones, Señor, por favor. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.